Vamos a ver etapa por etapa cómo empezar un proyecto nuevo en Kaneko BT, cómo se hacen los cálculos, cómo se interpretan los cálculos, cómo se puede imprimir los documentos de proyecto, el informe final con la memoria, etcétera. Vamos a ver todo eso dentro de una hora y media más o menos. Normalmente toma un poco más tiempo cuando vemos la interfaz con las demás herramientas, con Excel, con AutoCAD, con Revit, etcétera. Pero ahora el objetivo solo es presentar la versión de Kaneko BT que tenemos. Ok, unas palabras sobre la empresa. Ya tenemos 28 años en el mercado de desarrollo de herramientas para el sector eléctrico, que sea para ingenieros, instaladores, organismos de control, bueno, todo el mundo en el sector eléctrico tiene un uso para Caneco. Nosotros somos 70 personas, entre el sede principal aquí en París, donde estoy yo, por ahora, y tenemos oficinas en Europa, por ejemplo en Alemania, en Italia, en Bélgica. Estamos viendo para abrir una en España el año que viene. También en Brasil se va a abrir una filial en 2015. Y bueno, son más de 10.000 licencias activas al día de hoy. Sin tomar en cuenta las herramientas que desarrollamos con los convenios que tenemos con algunos fabricantes. Eh, bueno, más o menos serían unas 13.000 licencias. Los productos que tenemos, el Caneco BT, que es el más famoso, que permite hacer todos los cálculos de baja tensión. Todo eso automatizado según la normativa local, con los catálogos fabricantes integrados y la posibilidad de imprimir todo en varios idiomas. Lo vamos a ver. Caneco Implant, que algunos de ustedes conocen, permite hacer la interfaz entre AutoCAD y Caneco BT. Es decir, que todo lo que me pasa el delineante o el arquitecto o el cliente, lo puedo transformar, convertir en instalación eléctrica, porque lo que tenemos en AutoCAD es un dibujo, son bloques de AutoCAD con atributos, pero no tienen ninguna inteligencia eléctrica. Eso lo convertimos, pasamos la información a Caneco BT, se diseña automáticamente el esquema unifilar y solo falta entrar algunas informaciones y hacer el cálculo para devolver la información en AutoCAD. Igual con Caneco BIM. Hoy mismo salió el Caneco BIM que permite hacer la interfaz entre Revit y Caneco BT. Algunos lo conocen, estoy seguro, y trabajan ya con Revit con la maqueta digital en 3D. Y bueno, ahora podemos vender junto con Caneco BT el Caneco BIM que permite hacer lo mismo, tomar la información eléctrica que tenemos en Revit, pasarla en Caneco BT, hacer el esquema unifilar automáticamente, hacer el cálculo y devolver la información dentro de Revit. Otro software que se llama Caneco HT, HT significa Haute Tension en francés, que bueno, básicamente es para hacer todos los cálculos de media y alta tensión, cálculos de corrientes de cortocircuito, de calle de tensión en cada punto de la instalación, en media y alta tensión. Caneco TCC es para hacer estudios de selectividad. La selectividad podemos hacerla en Caneco BT, pero solo para la baja tensión. Si queremos tener las curvas de alta, media, baja tensión, todas en un mismo gráfico, será en Caneco TCC. Las ventajas de Caneco es que tiene una base de datos muy completa y muy abierta. Tenemos convenios con todos los fabricantes, que bueno, entre otros, y cada año tratamos de integrar nuevos catálogos, nuevos fabricantes como Terasaki, que es muy nuevo, y lo actualizamos nosotros. Es decir, que cada vez que sale una nueva versión del catálogo, nos los pasa el fabricante y nosotros lo integramos dentro de la base de datos para comunicarlo a los clientes que puedan actualizar la base de datos. De manera localizada, es decir que lamentablemente al día de hoy todavía hay fabricantes que tienen catálogos localizados. Tomo el ejemplo de Schneider, por ejemplo. En Francia y en España se vende básicamente la misma cosa, pero con nombres diferentes. Así que nosotros adaptamos el catálogo con respecto al equipo que van a encontrar en la tienda, en el distribuidor Schneider en España o en Sudamérica. Las normas que se pueden manejar en Caneco BT
son 14 en total. Bueno, incluso reglamento español, norma portuguesa, norma francesa que también se utiliza en varias partes de África, norma inglesa, igual se utiliza en África, en Arabia, y la norma internacional que permite trabajar en todos lados, como lo saben nuestros compañeros ahí que están conectados de Chile y de Colombia. En alta y media tensión, igual posibilidad de trabajar con la norma internacional, la norma náutica. Y otra ventaja que muy útil es que todo se puede imprimir en varios idiomas. Es decir, que podemos trabajar, por ejemplo, con una interfaz en castellano, con cualquiera de estas formativas e imprimir los documentos en francés, en inglés, en español, en alemán, sin esfuerzos. Yo puedo hacer todo el proyecto en español e imprimir un PDF en francés, otro en inglés, otro en español, para pasarle al cliente, al arquitecto, al instalador, al cuadrista, etc. Es muy sencillo. Realizamos también el soporte técnico. Son nuestros ingenieros eléctricos que desarrollan el producto mismo, que bueno, responden por teléfono, por correo electrónico, que pueden organizar acceso a distancia. Cualquier pregunta, si tienen alguna duda, cómo hacer tal o tal cosa con el software, pueden llamar al soporte técnico todos los días. Si quieren consejos, tienen algún caso específico, una instalación que nunca habían visto antes, pueden llamar, pasarle un correo electrónico al soporte técnico, ellos pueden ayudar. Hablan francés, inglés, español y alemán. Estos dos servicios aquí abajo son más puntuales, servicios de ingeniería y de asistencia de proyectos. Somos distribuidores de Autodesk y de nuestros propios productos Caneco. Es decir que si empiezan un proyecto que es grande, con Caneco, pero es la primera vez que lo van a utilizar, no están muy seguros de lo que van a hacer, podemos pasar algunas horas, un par de días, una semana entera con vosotros para ayudarlos a empezar de la mejor manera este proyecto importante. O si no, podemos organizar formaciones un poco más clásicas, que sea en nuestro centro de formación en París. Así tendrán oportunidad de visitar París si no conocen. O también se puede organizar en sus oficinas, que sea en Madrid, en Bilbao, en Valencia, Sevilla, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, donde sea. También las formaciones las organizamos en francés, en inglés, en español y en alemán. Ahora algunas referencias del tipo de obras que se pueden manejar en Caneco. Podemos ver que hay un poco de todo. Aeropuertos, hospitales, en todos lados del mundo. Energía, hay muchas ingenierías que trabajan en el prototipo ITER con Francia. Campo naval, como PINE Ingetim que trabaja ahí en España. Infraestructuras de transporte, túneles, autovías, metro, tramway, ferrocarriles, líneas de alta velocidad. Edificios singulares, oficinas, obras públicas, deportivas, parlamento, museos, y también se puede utilizar en el campo oil and gas. Así que podemos ver que hay muchos campos de aplicación de este software Caneco y de las normas que están integradas. Algunas referencias más de los clientes que tenemos ahí en España y en todo el mundo. Son grupos internacionales, empresas locales, como COMSA, como TIPSA, Sistra, Tecuni, Consorcio de Aguas, Euroestudios, INECO. Bueno, ya tenemos 10 años en el mercado español, así que tuvimos tiempo para mejorar el software con respecto a los comentarios de los clientes. Así que vamos desarrollando las nuevas versiones según lo que nos dicen los clientes. Así que si les gusta el Caneco, si les falta algo, si tienen dudas, preguntas, pueden contactar con nosotros. Tomamos todo eso en cuenta para desarrollar las próximas versiones. Así que no duden en mandarnos un correo, nos sirve y nos gusta tener estos comentarios. Muy bien. El entorno de Caneco BT, como decía, proyecto nuevo. Ficheros fabricantes, base de datos. Cada tipo de equipo
cada tipo de disyuntor, de asociación de protección, cada tipo de fusible, hay un catálogo al frente. Y dentro de la base de datos vemos ahora mejor que son varios catálogos de varios fabricantes, varios años de fabricación. Y como iba a decir, todo se puede mezclar. Es decir, que dentro del mismo proyecto podemos tener, por ejemplo, una parte de la instalación ya construida con ABB 2001 y nosotros vamos a hacer una ampliación con Schneider 2014. Eso se puede hacer sin problemas. Podemos mezclar los fabricantes, los años de fabricación, las normas. Por ejemplo, si tenemos una parte de la instalación hecha con la norma internacional, francesa, el reglamento español de 1990, y que la parte de ampliación que vamos a hacer nosotros es con la última revisión de la norma, también se puede bloquear una parte de la instalación en la norma antigua, fabricante antiguo, etcétera, y hacer la nueva parte con todos los nuevos catálogos, la nueva norma, etcétera. También, bueno, podemos ver que hay ABB, Viticino, General Electric, Gewis, Aguer, Nocker-Moller, Legrand, Merlin-Gerin, Moller Electric, Schneider Electric, Siemens. Bueno, me falta, por ejemplo, el Terasaki, que todos los catálogos están disponibles en nuestra página. Así que cualquier cosa, si necesitan un nuevo catálogo, una versión antigua, pueden conectarse en nuestra página, bajar el catálogo e integrarlo en su base de datos. Y también se puede trabajar en estándar. Es decir, que no se define la marca, a veces lo pide el cliente. Bueno, pide que no aparezca la norma, el fabricante, la marca. Así que podemos empezar con el catálogo estándar y saldrán, bueno, disyuntores de uso general, solo con un calibre, un térmico y un magnético. No dice Schneider, no dice Ager, no dice ABB, no dice nada. Empezamos en el estándar, en blanco. Solo que si queremos hacer el estudio de selectividad, en este caso sí tenemos que definir una marca. Pero podemos trabajar muy rápido haciendo equivalentes técnicos entre el estándar Schneider, luego pasar a ABB, luego pasar a Siemens y hacer una comparación técnica y económica a ver qué solución nos sale más adaptada. Bueno, empezamos por el ejemplo con Schneider y ahora tenemos que definir el suministro. El suministro puede ser transformadores, grupos electrógenos, un cuadro, así que podemos empezar con el centro de transformación, lo dimensionamos nosotros, o podemos empezar directamente con el cuadro general de baja tensión. Por si acaso el cliente nos dice que el transformador está ya instalado, el CGBT también, y nosotros solo nos encargamos de la distribución, podemos empezar con un cuadro y entrar los datos de este cuadro principal de baja tensión que ya está instalado. Yo voy a empezar con un transformador con varios, por ejemplo, de 1000 kVA. Podemos tener hasta 6 transformadores en paralela. Por ejemplo, tomamos 2 transformadores. Es decir, que vamos a tener 3 configuraciones de funcionamiento. Es decir, un transformador funcionando, el otro o ambos al mismo tiempo. De estas 3 configuraciones, Caneco BT solo necesita hacer un cálculo, porque va a tomar en cuenta los 3 casos y elegir en la sección de cable y el equipo de protección según el caso el más crítico, para que la instalación pueda aguantar cada configuración de funcionamiento. Por ello, tenemos que decir cuántos suministros van a estar activos de manera simultánea. Es decir, al mínimo siempre tendremos un transformador funcionando y al máximo podemos tener los dos al mismo tiempo. Aquí se elige la normativa. Por defecto yo tengo reglamento español, pero podemos ver que hay un poco de todo. Norma francesa, internacional, portuguesa, español, alemana, la British, etc. Hasta la norma brasileña, australiana, austriaca, etc. Esquema de tierra, IT, TT, TN, separado o unido, los varios niveles de tensiones, la frecuencia, 50, 60, los armónicos que hay que tomar en cuenta también si hay mucha informática, mucha electrónica en la instalación, y la parte
media tensión. Estos tres datos normalmente me los debe pasar el cliente o la ingeniería que maneja la parte de media o alta tensión, o yo puedo calcularlos. Si manejo la parte de media tensión con Caneco HT, por ejemplo, son estos tres datos que tengo que pasar de Caneco HT a Caneco VT. Pero si no, estos tres datos por defecto son más que suficientes para hacer el cálculo de baja tensión. Longitud de la acometida entre el transformador y el cuadro principal de baja tensión y el modo de instalación. Eso es muy importante. Según la normativa, el reglamento español, son más de 60 modos de instalación. El más clásico sería el 31, bandeja perforadas. Pero podemos tener cables enterados con una protección mecánica, sin protección mecánica. Podemos tener todos tipos de modos de instalación que se pueden imaginar y están ya integrados los coeficientes que corresponden. Es decir, que en el caso de tener una bandeja perforada, hay un coeficiente de temperatura que corresponde. La temperatura normal, en este caso, sería 40. Pero, por ejemplo, si tenemos por alguna razón 60 centígrados en este local, el coeficiente se ajusta para tomarlo en cuenta. Igual si tenemos 20, lo toma en cuenta para calcular la sección de cable. Coeficiente de proximidad. Tenemos dos opciones con 2 diámetros de espacio entre los cables dentro de la bandeja o sin espacio. Los cables van a estar instalados en 1, 2, 3, 4 capas y podemos también indicarle para decirle al software si pasan otros cables por esta bandeja. Por ejemplo, son cables que no me pertenecen, que ya están en esta bandeja que voy a utilizar yo, pero tengo que tomarlo en cuenta también en este cálculo. Y hay un coeficiente complementario. El objetivo de Caneco es dimensionar una instalación para cumplir con la norma, pero no puede tomar en cuenta cada caso específico. Así que si están trabajando en algún local en el cual hay un riesgo de incendio, de explosión, lo que sea, tienen un coeficiente complementario aquí para entrar otro coeficiente a mano. Siempre Caneco VT me propone valores por defecto o me deja la posibilidad de entrar un valor a mano. Aquí tenemos el tipo de cable, que es un cable unipolar, multipolar, canalización prefabricada, de cobre, de aluminio, y el archivo, el tipo de cable, si es RZ1, H07, PVC, XLPE, PRC, hay todos los tipos de cables integrados. Los conductores, aquí la sección de cable, los podemos dejar libres para el cálculo, es decir que estamos creando una instalación, así que dejamos el software calcular la sección de cable, o si no, podemos forzar la sección de cable, diciendo que en esta parte de la instalación que ya está construida, puedo ver yo con mis ojos en el terreno que hay 3 cables de 120, y vamos a hacer el cálculo solo para verificar si lo que está construido cumple o no con la normativa. En la versión 5.4 solo podemos trabajar con cables en milímetros cuadrados. En la versión 5.5.1, que sale semana que viene, podremos trabajar con los cables americanos AWG. Es un tipo de conversión que se hace en Caneco. El cálculo sigue hecho con las normas internacionales, pero salen los cables americanos. Así que permite trabajar también con ese tipo de material. Cuadro aguas abajo. Vamos a poner una protección, interruptor automático en caja moldeada. Y estamos listos para hacer el cálculo. Calcular. Y el cálculo ya está hecho. Así que aparece una lista de equipos de protección. El Caneco me dice que cualquiera de estas herramientas, el Schneider, la puedo utilizar para proteger esta parte de la instalación. El objetivo de Caneco, que en francés significa canalización económica, más o menos, es dimensionar la instalación para que cumpla con la norma y para tener una solución económica. Es decir que, bueno, seguro que un equipo con un calibre de 5000 amperios podría funcionar en esta parte de la instalación, pero el objetivo es dimensionar sin sobredimensionar. Así que
el Caneco siempre nos da la lista completa, pero nos indica que esa será la mejor solución para no sobredimensionar todo. Ok. Entonces, ahora tenemos el cálculo hecho. El Caneco nos propone una sección de cable. Es decir que entre el transformador y el cuadro principal de baja tensión nos dice 3 cables de 300 milímetros cuadrados. Es mucho, lo sé. Pero aquí abajo en la nota de cálculo, Caneco nos dice verificar el coeficiente de proximidad. ¿Por qué? Porque no indicamos nada en el coeficiente. Dejamos cables sin espacio en la bandeja. Si podemos tener espacio, 2 diámetros de espacio, entre los cables en la bandeja, calcular mismo equipo de protección con el mismo calibre, salen 3 cables de 185 milímetros cuadrados. Y ya no me dice nada el Caneco, solo me dice que la luz está verde, circuito conforme, aquí a la derecha en la ventana de resultados. Así que podemos instalar estos 3 cables de 185 o podemos intentar otras cosas. Por ejemplo, si queremos ver un 4 de 120, vamos a hacer el cálculo a ver si igual funciona. Mismo equipo de protección, igual funciona. Me dice que el circuito está conforme. De nuevo, podemos ver que Caneco BT nos deja la posibilidad de intentar cosas, de jugar. Nos propone algo, siempre nos propone una solución y nos deja jugar para ver si podemos conseguir una solución que nos gusta más. Ahí tenemos cables de 120, se manipula mejor, me cuesta menos, pero son 4 cables en lugar de 3. Vamos a empezar con 3 cables de 185. Aquí a la derecha tenemos esta ventana resultados. Siempre la tenemos casi en vivo. Para cada circuito tendremos estos resultados. La sección de cable que se repite aquí a la derecha. El criterio más crítico para este cálculo, porque podemos dimensionar un cable según la calle de tensión, la intensidad nominal, corrientes de cortocircuito, o también para la protección contra los contactos indirectos. El Caneco siempre nos indica cuál fue el criterio más crítico para dimensionar el cable, pero ha calculado los 4 criterios. Nos da también la intensidad nominal del suministro de empleo, la sección teórica calculada, la caída de tensión y las corrientes de cortocircuito mínimo y máximo. Corriente de efecto también. Ahora tenemos definido el suministro, ¿ok? Tenemos la posibilidad de cambiar el índice de revisión. Por si acaso empiezo el proyecto yo, lo va a revisar un compañero mío, alguna ampliación, etc. Y llegamos a la pantalla principal. En esa pantalla tenemos a la derecha los resultados de cálculo y atrás las bibliotecas. Son más de 300 símbolos que se pueden utilizar. Conexiones, protecciones, mundo, relé, varios, un poco de todo para hacer mediciones, onduladores, bypass, etc. Clases de circuitos. Básicamente es una protección, un tipo de cable y un tipo de receptor. Bloques de circuitos, es decir que, bueno, si en su sector, que sean hospitales, residencial, viviendas, lo que sea, se utiliza siempre el mismo bloque. Por ejemplo, un cuadro con 5 circuitos de tomas de corriente, con alumbrado, etc. No tenemos que diseñarlo circuito por circuito a mano cada vez. Cada bloque, cada cuadro eléctrico se puede guardar en la base de datos, aquí a la derecha, y pueden ir utilizándolo cada vez que quieran. Aquí abajo la nota de cálculos. A la izquierda los datos del proyecto. Por ejemplo aquí, quién es el cliente, quién hizo el estudio, bueno, un poco todos los datos generales. La biblioteca de símbolos, de nuevo, son que pueden modificar. Aquí, por ejemplo, si queremos modificar el diseño, la referencia, el nombre, podemos modificar los símbolos, podemos crear nuevos símbolos. Por ejemplo, si para hacer alguna cosa específica
necesito algún tipo de símbolo que no existe en la base de datos, lo podemos crear nosotros. Archivos de fabricantes. Volvemos a esta pantalla que vimos más temprano. Si empezamos, por ejemplo, con Schneider y que una semana antes de la entrega, el cliente final o el arquitecto nos dice que no será Schneider, pero Ager, o Siemens, o ABB, lo que sea. No tenemos que hacer todo el estudio de nuevo, pero sino buscar un equivalente técnico entre estos fabricantes. Podemos guardar el archivo con Schneider y otra vez con Siemens o con Ager y luego hacer la comparación técnica y económica entre los dos. Podemos añadir documentos externos de todo tipo, que sea imágenes, una memoria Word, un PDF, si queremos incluir una, no sé, una foto de un motor, de un transformador, de un cuadro eléctrico o algo que ha quemado, se puede incluir todo. El índice de revisión y el grafo del estudio. Ahora volvemos al estudio en la pantalla principal que tenemos aquí al centro. Tenemos tres maneras de trabajar. En este esquema unifilar general, esquema unifilar de cuadro, o también podemos trabajar en la tabla tipo Excel, con estos tres botones aquí arriba. En esa tabla podemos importar y exportar una hoja Excel. Es decir que si el cliente nos proporciona una hoja Excel, una lista de cargas, con la misma información, la podemos importar y se diseña automáticamente el unifilar y solo falta hacer el cálculo. Por ello hay un pequeño truco. Para tener la información necesaria, mejor empezar con un proyecto vacío, hacer una exportación a Excel y van a salir los campos necesarios para diseñar el esquema unifilar. Así que hacemos la exportación, entramos en Excel todos los datos e importamos el Excel de nuevo para diseñar el esquema unifilar. Al revés, todo lo que vamos a calcular en Canico BT, las corrientes de cortocircuito, las secciones de cables, los equipos de protección, nomenclaturas, etc. Todo podemos exportarlo a Excel. Y cada esquema unifilar, como este por ejemplo, lo podremos exportar a AutoCAD en formato DXF. Muy sencillo, muy rápido, y luego en AutoCAD podemos hacer lo que sea con este esquema unifilar. Podemos añadir información, añadir símbolos, texto, quitarle algunas cosas, pueden hacer lo que quieran. Bueno, ahora para ver un poco mejor lo que se puede hacer con Kaneko, voy a hacer una pequeña instalación con los diferentes estilos de circuito que podemos imaginar. Tenemos el suministro principal, dos transformadores. Bueno, tenemos la posibilidad también de añadir un suministro de emergencia, un grupo electrógeno, por ejemplo, al lado, con una potencia un poco más pequeña, 630 amperios, kVA, perdón. Y tenemos que proteger también esta parte. Sale un equipo de protección. Ok, y aparece en nuestro esquema unifilar general. Ahora podemos ver que para cada circuito, para cada suministro, tenemos una pequeña N o una pequeña S roja. Es decir que cada circuito que vamos a implementar ahora tendrá una pequeña letra al lado para indicarle al usuario si funciona en régimen normal o de emergencia o los dos. Es decir que de una vez podremos decir visualmente qué circuitos pueden caer y los circuitos vitales que deben seguir alimentados siempre. Por ejemplo, nuevo circuito cuadro. Un cuadro secundario. Se diseña muy rápido con los estilos predefinidos. Y haciendo un doble clic podemos abrir la ficha de circuito. Cada circuito tiene este tipo de ficha. Aquí arriba, no sé si aparece en su... Sí, ahí está. Arriba casi no tenemos nada que hacer. Podemos ver que en aguas arriba nos alimenta el CGBT. El nombre de este circuito es C como cuadro 001,
tipo de alimentación, normal, socorro, los dos. Tipo de conductores, podemos darle una designación, un índice de división. El equipo de protección lo va a elegir automáticamente el caneco, lo podemos ver con la pequeña A roja aquí, como ALPI. Pero también podemos cambiar este parámetro. Podemos decir que vamos a hacer una elección del usuario, ir a buscar a mano en la base de datos y elegir nosotros el equipo que necesitamos. Eso puede servir para modelizar una instalación ya construida, por ejemplo. Si vamos a buscar en la base de datos de 1990 en ABB, podremos elegir la herramienta que esté instalado. Y también podemos trabajar con equipos que no están en la base de datos. Si tienen una herramienta china, rusa, lo que sea, podemos implantar a mano estos datos y hacer el cálculo con esto. Calibre térmico, magnético, suficiente. Bueno, aquí tenemos que trabajar un poco. Tenemos que entrar por lo menos una longitud entre el cuadro principal de baja tensión y este cuadro C001, que es un cuadro eléctrico secundario, queda a 50 metros. El tipo de cable, la alma, modo de instalación, etcétera, eso lo tengo yo por defecto. Así que cada vez me sale un RZ1 de cobre en bandejas perforadas, etcétera. Pero para cada circuito puedo cambiar el modo de instalación. Así que si toda la instalación está en bandejas perforadas, con el mismo tipo de cables, no pasa nada. Lo pongo por defecto y ya no tengo que tocarlo. Pero si para cada circuito tengo un modo de instalación diferente, si paso para empezar en un tubo, luego en una bandeja, luego enterado, puedo cambiar para cada parte del circuito el modo de instalación. Así que los coeficientes, por supuesto, se adaptan a cada tipo de instalación. Los conductores que va a calcular el caneco, el consumo tengo que entrarle yo. Es decir, que con la longitud y el consumo del cuadro, suficiente para hacer el cálculo. La unidad por defecto es el amperio. Así que tengo 100 amperios, 50 metros, calcular. Y sale un equipo de protección con su ficha técnica, como la tenemos en el catálogo, que pesa 50 kilos. Así que mejor con el caneco, no tenemos que llevarlo en todos lados. Y tenemos la misma información técnica para cada herramienta. Poderes de corte, funcionamiento de la protección diferencial, cortocircuitos, etc. Todo el detalle. También podemos ver la lista que hizo el caneco. Eso, el NSX100N con un calibre de 100 amperios es el equipo que ha elegido el caneco. Pero, por ejemplo, si yo no quiero un disparador magnetotérmico, pero un disparador electrónico, puedo ver que el Micrologic 2.2 será el primero que puedo elegir. También tenemos la opción mostrar la selectividad con aguas arriba. Es decir, que vamos a ver con la protección del cuadro principal de baja tensión si tenemos una selectividad nula, parcial, total. Tenemos todo el detalle para hacer la elección más adaptada. Y podemos verificar esto, tenemos que calcular de nuevo. Podemos verificar este dato de selectividad con las curvas. Aquí en la curva a la derecha tenemos el equipo de protección del CGBT y a la izquierda el equipo de protección del cuadro 001. Estas curvas las podemos copiar la curva del circuito y la podemos pegar en otro gráfico. Si vamos añadiendo nuevos cuadros secundarios, terciarios, etc., podemos estudiar la selectividad en 3 niveles, por ejemplo. Imprimir este gráfico y pasarle al cliente para decirle, mira, hicimos nuestro trabajo y te garantizamos una selectividad total en estos 3 niveles. También podemos verificar con las curvas de coordinación cable-protección que el equipo de protección va a disparar antes de que se queme el cable. Mejor, es el objetivo. Bueno, este circuito está calculado conforme, lo podemos ver con la luz verde aquí. Aquí a la derecha, de nuevo, los resultados. Pero podemos ver que la ventana es un poco más completa y para cada circuito tenemos la misma información. Sección de cable, criterio más crítico,
La longitud máxima protegida, eso puede ser también muy útil para el mantenimiento o aún para la creación de una nueva instalación. Si el cliente nos dice que al final este cuadro secundario no queda a 50, pero a 80 metros del cuadro principal de baja tensión, podemos decirle con certeza que no pasa nada. Que con esta sección de cable y este equipo de protección podemos ir hasta 90 metros. Así que estamos seguros que 50, 60, 80 no pasará nada. También nos indica intensidad de empleo, admisible, la sección teórica calculada con respecto a la sección normalizada elegida, la caída de tensión de este circuito y la caída de tensión acumulada desde el suministro, las corrientes de cortocircuito, de defecto, aguas arriba sobre aguas abajo, el detalle de la selectividad que vimos antes. Para cada circuito tenemos eso. Ahora nuestro circuito se pone verde, es decir que está calculado y conforme. Pero bueno, vamos a ampliar un poco la instalación para tener algo más grande. 2 cuadros más. Bajo este cuadro, 2 embarados internos dentro del cuadro. Este, por ejemplo, para tomas de corriente. Este para alumbrado. Este para calefacción. Este último cuadro podemos tener motores. Como pueden ver, es muy rápido trabajar con Kaneko, crear nuevos circuitos, duplicarlos también, porque todo se puede copiar. Por ejemplo, este circuito de alumbrado, control C, control V, y se puede copiar. Si quiero copiar todo un cuadro eléctrico, copiar, pegar. Así que puedo duplicar la instalación muy rápido y llegar hasta casi 3000 circuitos. Creo que son 2700, 2800 algo el límite que me permite tener instalaciones muy grandes. Pero no se asusten, tampoco es necesario tener 2000 circuitos para utilizar el Kaneko. Tenemos varias versiones que permiten trabajar con 200 circuitos, 500, 1000, 2000 circuitos. Así que cada uno tendrá su propia versión con los paquetes que necesita. Bueno, precisar también que todo lo que hice en este modo de visualización, el esquema unifilar general, se actualiza de manera dinámica en los demás modos de visualización. Es decir, aquí en el esquema unifilar de cuadro, tenemos los 3 suministros y 4 cuadros CGBT. Y si nos ponemos en el cuadro 1, tenemos el detalle de cada circuito, de tomas, de alumbrado. En el cuadro 2, calefacción. Cuadro 3 y 4, que son idénticos, los motores, con el tipo de protección, etc. Y en la tabla tenemos lo mismo, en el CGBT, cuadro 1, 2, 3, 4, y para cada cuadro, el detalle de los circuitos. Ok, todos los circuitos nuevos son rojos, es decir que faltan por calcular. No significa que haya algún problema, pero que no están calculados todavía, porque no entramos ningún dato. Así que el Kaneko todavía no reemplaza al ingeniero eléctrico, no hace el trabajo para reemplazarlo. Es una ayuda, así que yo tengo que trabajar un poco y entrar estos dos datos que entramos para este cuadro, la longitud y el consumo. El consumo puede ser en vatios, en kilovoltios, en kVA, en lo que sea. Solo que yo tengo como opción de cálculo una unidad de potencia por defecto, que son amperios. Pero todo eso se puede parametrar. Dejamos la posibilidad al usuario de tener su propia manera, propias costumbres de trabajo. La protección, si quiere que sea automática o manual, la elección. Si quiere un cálculo de selectividad por tablas, por curvas, cálculo de filiación, las temperaturas, los cables, por ejemplo. Si queremos cables multipolares hasta tal valor, cables de aluminio desde 25 milímetros cuadrados, 200, etc. Todo se puede parametrar.
¿En qué estaba? Sí, perdón. Tenemos que entrar los datos consumo y longitud para cada circuito terminal. Cuando tenemos 10 circuitos, muy sencillo, muy rápido. Si tenemos 2000 circuitos, puede ser un poco más complicado y un poco más, puede tomar un poco más tiempo. Pero con la tabla podemos trabajar muy rápido. Por ejemplo, CGBT, los 4 cuadros. Primero ya está calculado. Segundo queda 70 metros, 30, 20. Y todavía no vamos a entrar el consumo de cada cuadro, porque ahí los 100 amperios los entramos ahí nosotros a mano. Pero si queremos calcularlo de manera más precisa, vamos a iniciar el cálculo luego con una pequeña herramienta que está integrada a CanecoBT. Cuadro 1, aquí tenemos el detalle. Tenemos 3 circuitos de tomas de corriente. Este circuito, por ejemplo, tiene 4 receptores con un consumo de 220 VA. Como le comenté antes, se puede utilizar cualquier unidad a 26 metros. Lo bueno es que todo se puede copiar y pegar muy rápido. Y todos los cambios que hacemos de este lado se reflejan del otro. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos una protección diferencial 30 en cada circuito. Aquí, por ejemplo, 3 circuitos de tomas, cada uno con su protección diferencial. Eso lo podemos cambiar. Por ejemplo, si queremos decir que en cada circuito tenemos una protección de base y que en aguas arriba una protección diferencial, volvemos al esquema unifilar y podemos ver que se hizo el cambio de manera dinámica. Bueno, solo para enseñar que la tabla sí me parece muy útil para trabajar mucho más rápido. Ahora, los circuitos de alumbrado. Igual tenemos 5 receptores. Aquí tenemos valores por defecto. De nuevo, como lo comenté al principio, siempre dejamos la posibilidad de entrar los datos a mano o ir a buscar los valores por defecto que me propone el Caneco. ¿Ok? 18 metros. Igual copiamos, arrastramos para que sea más rápido para la demostración. Cuadro 2, calefacción, 2 receptores de 2 kilovatios cada uno a 15 metros. Copiamos, pegamos. Cuadro 3 son motores. Lo estoy haciendo rápido para que no demore tanto, porque lo que nos interesa es el cálculo. Luego podemos entrar cualquier dato. Eso lo vamos a copiar. Cuadro 4, que es idéntico. Control V y copiamos. Ahora tenemos los datos necesarios para hacer el cálculo para cada circuito terminal. Incluso, me iba a olvidar, coeficientes de utilización y de simultaneidad. Es decir, que para cada circuito podemos entrar estos coeficientes, o lo podemos hacer por el cuadro general, decir que tenemos un coeficiente de utilización de 70%, lo que sea. Lo va a tomar en cuenta el cálculo del consumo global de cada cuadro. También tenemos que tomar en cuenta para los motores el pico de arranque, porque no queremos que dispare el equipo de protección cuando arranca el motor. Así que vamos a tomar todo esto en cuenta cuando vamos a hacer el balance de potencias. El balance de potencia es una herramienta muy potente que puede tener muchos usos. En nuestro caso, la voy a utilizar yo para dimensionar los cuadros. Cada cuadro secundario voy a calcular el consumo exacto de cada cuadro con respecto a las cargas colgadas, incluso coeficientes de simultaneidad, el pico de arranque, todo esto. Pero también podríamos utilizar el balance de potencia para dimensionar el suministro. En el caso de tener una lista de cargas con el consumo de cada carga, pero de no conocer el suministro, tenemos que dimensionar el transformador, el grupo electrógeno, la potencia que necesitamos, lo podemos hacer también con el balance de potencia. Lo vamos a hacer para todas las distribuciones,
CGBT, cuadro 1, 2, 3, 4, incluso los juegos de barras, los embarados internos. Y podemos pedir una reserva. Por ejemplo, si queremos 10, 20, 30% de reserva, por si acaso el cliente dentro de 6 meses quiere añadir unos circuitos, lo puede hacer. Vamos a ajustar. Y si volvemos a la tabla, en el suministro, bueno, CGBT, podemos ver ahora que cada cuadro tiene su consumo exacto. Así que ya no tenemos que entrar el consumo global a mano, pero si no, lo calculamos con el Caneco BT. Me olvidé precisar, perdón, creo que puede interesar a algunos de ustedes. Podemos tener UPS ahí en cada cuadro. Así que en cada cuadro entramos si hay UPS o no, entramos los datos de la ficha técnica, aparece en la esquemática y lo tomamos en cuenta en el cálculo. Podemos tener varios en cada cuadro, en paralela, etc. Son algunas de las posibilidades, de las opciones que tenemos. También comentar que yo estuve utilizando los estilos estándares de circuito para que sea más rápido para la presentación y para que corresponda a lo que conoce todo el mundo. Pero pueden también tener tipos de proyectos un poco más específicos y utilizar canalizaciones prefabricadas, baterías de condensadores. Hay una pequeña herramienta también que me ayuda para dimensionarla. Transformadores de baja tensión, de aislamiento. Por ejemplo, si empezamos el proyecto en régimen TT y queremos pasar para un hospital, un aeropuerto, lo que sea, en IT, en TNS, TNC, también se puede hacer. Podemos bajar, subir la tensión. Todos los tipos de motores específicos con arrancador, estrella, triángulo, con variador interno, extractor de humos, calefacción, todos estilos específicos, alumbrado de emergencia, onduladores, pararrayos, reserva equipada, no equipada, etcétera. Todo eso viene ya hecho en la base de datos. Pueden utilizarlos y pueden crear sus propios estilos de circuitos. Ahora tenemos todos los datos para hacer un cálculo completo. Así que en lugar de hacer el cálculo circuito por circuito, vamos a hacerlo pulsando la tecla F8. O si no, hay otra por aquí, creo. Es este. A ver. Si tenemos también el botón aquí, cálculo completo, dice F8. Así que este cálculo me va a calcular todo de una vez. Y el color va a cambiar. Perdón. Cálculo completo, calcular. Eso ya lo hicimos. Y si no me equivoqué, si no me olvidé de nada, de ninguna información, debe salir, a ver, error, verificar los datos del circuito, alcanzar. Cada vez que hay un problema, nos sale un mensaje diciendo que nos olvidamos de algo. Y en efecto, sí, me olvidé de la longitud y del consumo de este circuito. Tenemos alumbrado. ¿Qué pasó? No entré esa información. Puede ser continuar. Ok. Bueno, me había olvidado de un circuito. Ah, no, es que añadí el SAI luego. Así que tenía que hacer el cálculo de nuevo para el consumo del cuadro, tomando en cuenta este UPS. Ahora sí terminamos. Tenemos el cálculo completo hecho. Para cada circuito podemos dar a la derecha que los resultados se actualizan de manera dinámica. Todos los circuitos se volvieron verdes, así que todos están conformes con respecto al reglamento español. Y bueno, estamos todos felices porque terminamos el trabajo de un día entero en 1 hora. Así que podemos ver que el Caneco sí permite trabajar muy rápido. Tenemos que saber un poco lo que estamos haciendo,
pero luego es una herramienta muy potente y muy flexible. Flexible porque lo vamos a ver ahora, con algunas opciones, opciones de cálculo, opciones de esquemática y opciones de impresión. Pero quiero hacer una pequeñita pausa para ver si tienen preguntas. Si hay algo que no han entendido, que tengo que hacer de nuevo, algunas cosas específicas, tomamos 2-3 minutos ahora para hacer las preguntas, si hay preguntas. Para tomar un poco de agua. Germán Gómez, Lmax es la longitud máxima protegida. Es decir que, como lo vimos antes, con la sección de cable calculada y el equipo de protección definido por Kaneko, sabemos que este circuito puede ser entre la longitud que entramos y este dato Lmax, la longitud máxima protegida. Juan me dice, ¿cuándo nos podría dibujar un esquema de motor con dos contactores en serie y añadir salidas de motor? Oh, a ver. Espera. Wow, tuvimos demasiadas preguntas al mismo tiempo. A ver, ¿podrías dibujar un esquema? A ver, Juan, no puedo hacer casos específicos porque, como comenté, somos 20 personas, así que si hago un caso específico para cada uno, no tendremos tiempo. Pero tiene mi contacto, mi correo electrónico. Así que si quiere ver un caso específico, me lo pasa. Por ejemplo, si tiene un esquema unifilar tipo, me lo pasa y yo me pongo con el departamento técnico a ver cómo lo podemos modelizar. Eso es algo que hacemos casi siempre cuando estoy de visita en las oficinas de clientes, de prospectos. Nos pasan un unifilar, una parte de una instalación muy simple, y nosotros la modelizamos para comprobar con vosotros que sí se puede hacer en Kaneko. Así que, Juan, puedes anotar mi correo electrónico y mandarme enseguida este unifilar que quiere modelizar y podemos hacerlo luego. Tenemos problemas con poner más de 5 elementos. Bueno, normalmente no, tenemos la posibilidad de, en cada cuadro podemos poner como 10 circuitos, 20, como quieran. Después son ustedes que deben ver si la norma lo autoriza o no. En cada circuito tal vez tenemos un límite que dice la norma que no se puede hacer, pero normalmente se puede hacer. Entonces pásame este unifilar y lo hacemos. Germán me dice, Max es en función de... Claro, la longitud máxima, la protegida, la calcula el Kaneko según corrientes de cortocircuito. Como tiene cada valor, puede saber qué caída de tensión tenemos al final del cable, al mínimo, al máximo. Así que podemos imaginar cada configuración y poder dimensionar el cable con respecto a estos datos. Saúl me dice, me gustaría saber si se pueden añadir salidas a motores con distinto tipo de arranque. Por ejemplo, variadores de frecuencia, arrancadores electrónicos. Variadores de frecuencia, yo sé que sí, pero arrancadores electrónicos, yo sé que podemos añadir motores con distintos tipos de arranque, eso sí es seguro. Pero, ¿qué tipo? Tendríamos que verlo en detalle, porque hay los tipos que ya están integrados, como le comentaba, en la base de datos y que pueden utilizar. Y si falta algo, ustedes pueden entrar a algún tipo de variador específico. Por ejemplo, decir que me toma 5 segundos para estar al 50% del régimen normal del motor y luego 3 segundos más para estar al 100%. No sé, si los que no están en la que están en la base de datos no es suficiente, pueden crear el suyo, su propio estilo de circuito de variador. Así que es muy flexible. Si falta algo, no es grave para nada porque lo pueden entrar vosotros. Iván Alonso me dice dónde se añade el pico de arranque del motor. A ver, Iván, si mira la pantalla, aquí en el motor tenemos como para cada circuito coeficiente de utilización, el cosinus phi para el régimen permanente, para el arranque. Así que aquí tenemos el ID sobre IN. Y podemos entrar a los parámetros del pico de arranque del motor,
en estas dos casillas aquí. Ok. A ver, Iván, ¿qué hizo? Tiene problemas con su teclado. A ver, ¿se puede saber las pérdidas en vatios de un circuito? No, eso, bueno, la pérdida, la caída, solo calculamos en porcentaje. Así que si quieren, creo que ya habíamos visto esta pregunta con un cliente. Pero no, solo en porcentaje. Es decir, que van a entrar el porcentaje. Si quieren tener una pérdida máxima de 4%, van a calcular 4%. Así que ustedes tienen que decir si quieren perder al máximo 15 vatios. Tienen que calcular vosotros qué será el porcentaje que corresponde. A ver, Abel me dice, cuando se calcula un cable de un motor, al darle el valor de la corriente nominal, ¿can comentar esta corriente? A ver. Bueno, Abel, el cálculo que se hace, el cálculo que hay en el reglamento español, así que todo lo que hay, si es para alumbrado, si es para tomas, para motores, en efecto, el Caneco toma en cuenta todos los datos, los coeficientes que hay en las tablas del reglamento español. Así que tenemos en el departamento técnico un equipo que está dedicado a este tipo de adaptación. Y cada vez que hay una revisión, una nueva norma que integramos al software para un cliente, o para un mercado. Bueno, tenemos que leer toda la norma, ver todas las especificaciones, así que se integra todo este tipo de coeficientes dentro del Caneco, así que ni tiene que preocuparse de esto. Bueno, Abel me pregunta lo mismo para alumbrado, igual se toma todo en cuenta eso. Como he comentado antes, Abel, todo lo que podemos lo integramos al software. Si es un caso específico, a veces lo integra el Caneco BT, a veces dejamos la posibilidad al cliente de hacerlo a mano. Así que, bueno, todo es posible. Bueno, creo que terminamos para estas preguntas. Bueno, sigo con las pequeñas opciones que nos faltan ver. Vamos a ver muy rápido las opciones de cálculo, por ejemplo. Si tenemos, bueno, un cliente que nos dice, por ejemplo, este circuito de alumbrado tiene algo muy específico. No sé qué, pero bueno, puede ocurrir. No lo quiero con Schneider, quiero que sea con ABB. Tal vez ya está construido o ya tiene la paramenta comprada. Así que podemos cambiar de manera puntual el catálogo, el fabricante utilizado. Por ejemplo, aquí vamos a tener ABB. Aún podemos añadir un segundo aparato de mando, por ejemplo, si queremos un contactor de potencia, un variador, lo que sea. El Caneco nos calcula el calibre y aparece en la esquemática. A ver, vamos, aquí está. Tenemos nuestro variador. Igual para un cuadro, por ejemplo, si queremos, perdón, si nos ponemos en este cuadro de motores, vamos a decir que en aguas abajo queremos un interruptor, un seccionador, lo que sea. Igual se calcula y se vuelve rojo porque tenemos que calcular de nuevo. Es que hubo un cambio, es decir que en lugar de estar directamente con el equipo de protección y el cuadro, tenemos un interruptor aquí abajo. Así que el cálculo de estos circuitos tenemos que hacerlo de nuevo. Bueno, F8 calculado. Pero bueno, gracias a la flexibilidad de Caneco, el cálculo se hace muy rápido y ahora tenemos los datos calculados actualizados con lo que hay en aguas arriba. Otras opciones de esquemática. Si nos ponemos en este modo de visualización, por ejemplo,
podemos ver que igual tenemos una serie de información en este esquema unifilar de cuadro y podemos añadir información. Por ejemplo, si quiero ver bornes, van a aparecer los borneros aquí y podemos añadir las referencias. Por ejemplo, referencias de los cables, protecciones, borneros, para todas las distribuciones del proyecto o solo para este cuadro. Y podemos configurar todo el método de referenciado. Así que podemos cambiarlo aquí a mano. Decir que para cada circuito tendremos la referencia C y R 1, 2 y se van incrementando. O podemos hacerlo con los estilos predefinidos. Por ejemplo, a mí me gusta el tercero, una relación padre-hijos entre aguas arriba y aguas abajo, Q2, 2.1, 2.2, etc. Así que cuando vamos a entrar a editar una nomenclatura de protecciones, de cables, etc., tendremos una idea de a qué parte de la instalación se refiere. Ok, renombrar y aparecen aquí las referencias, equipos de protección, borneros, etc. Cerrar. A ver. Juan me dice, esas 11 posiciones en vertical se pueden superar cuando haya más elementos de control. Quiere decir estas líneas. Claro, claro. Con la biblioteca que tenemos aquí al lado, símbolos, podemos añadir elementos de medidas, muchas cosas. Así que si hay muchos elementos, por supuesto podemos tomar más espacio para añadir las herramientas que necesitamos. Si no tenemos nada, podemos tener circuitos muy pequeños en 2, 3 casillas si queremos. Y si tenemos que añadir muchas cosas, también podemos, se puede superar estos 11 posiciones. Sí. ¿Qué estaba haciendo? Sí, ya tenemos las referencias. El objetivo de Kaneko es dejar un esquema unifilar muy sencillo para pasarle al cliente, por ejemplo, que a él no le importa tener las referencias, en qué borne estamos cableados, a él no le importa, pero al cuadrista sí le puede interesar, al instalador, etcétera. Así que podemos implementar mucha información, muchos detalles, o tener un esquema unifilar muy sencillo. Si queremos información sobre este circuito, por ejemplo, podemos ir a buscar en los campos de circuito. Cada cálculo me genera más de 300 campos para cada circuito. Todos estos campos. Son muchos. Así que podemos poner la información en el esquema unifilar que queremos. Por ejemplo, resultados, la caída de tensión del circuito. Podemos ir a buscar la longitud del cable. Podemos añadir texto. Y esta información aparece aquí al lado del cable. Para cada equipo de protección podemos decirle al cuadrista que existe en algún lado un contacto auxiliar. No influye en el cálculo de la sección de cable o del equipo de protección, pero puede ser muy útil para que no se pueda olvidar el cuadrista. Al cliente no le interesa, pero al cuadrista, al instalador sí. Ya, bueno, a mí y mis compañeros les interesa también para saber lo que hicimos, lo que está instalado concretamente. Bueno, todo esto queremos imprimirlo. Queremos imprimir los esquemas, el informe, memoria, todo esto tenemos que pasarlo al cliente, al organismo de control. Así que el Kaneko incluye modelos de proyectos, modelos de impresión. Son 6 carpetas que vienen por defecto en Kaneko BT. Y si tienen los paquetes de personalización que permite crear su propia carpeta, podemos crear la nuestra. Por ejemplo, demo webinar BT del 2010-2014.
Y en esta carpeta, en este nuevo modelo de impresión, vamos a decir lo que queremos. Por ejemplo, una hoja de presentación, un listado de folios, unidad general en A4, la ficha de suministro, la ficha de cálculo, ficha de conformidad, unifilad para el cuadrista, balance de potencias, nomenclatura de cables, de protecciones, fichas de selectividad. Por ejemplo, eso tenemos que hacerlo una vez al principio y luego conservamos este modelo de impresión en la base de datos, y cada vez que una persona de la empresa está haciendo un proyecto puede imprimir todos estos documentos. Archivo, presentación preliminar, tenemos que configurarlo. Igual, una vez configurado, viene por defecto, así que lo podemos cambiar para cada proyecto o seguir utilizando la misma carpeta. Este modelo de impresión lo podemos imprimir, bueno, uno solo para todo el proyecto o seleccionar una parte, o también tenemos la posibilidad de imprimir una carpeta para cada distribución. Por ejemplo, si tenemos 4 cuadros, vamos a subcontratar 2 cuadros fuera y hacer nosotros estos 2 con los motores. Tendríamos que imprimir una carpeta por distribución para que los demás no tengan la información que no quiero pasar. Y podemos imprimir en varios idiomas, en inglés, en alemán, portugués, neerlandés, italiano, etc., sin esfuerzos. Ok, vamos a ver lo que sale. La hoja de presentación con los datos del proyecto, el logo de la empresa. Bueno, pueden añadir en la nueva versión que sale, pueden añadir hasta 4 logos. El listado de folios, que es interactivo. Llegamos al unifilad general. Perdón, me olvidé precisar que también podemos configurar las etiquetas. A ver, aquí en las etiquetas tenemos la información siguiente: el nombre del circuito, el tipo de protección, la referencia, el consumo del circuito, la longitud de la cometida entre aguas arriba y aguas abajo, el tipo de cable y la sección de cable. Pero en esta etiqueta se puede configurar la información que queremos ver. Dentro de los 300 campos que vimos, que genera cada cálculo para cada circuito, podemos configurar las etiquetas o podemos quitarlas. Si el cliente no quiere ver toda esta información, solo quiere ver la estructura de la instalación eléctrica, podemos quitar las etiquetas. Tenemos una ficha de suministro muy importante y muy útil, porque al cliente final no podemos pasarle los resultados, porque si no sabe lo que hicimos, el resultado no se puede interpretar. Así que al fin de poder interpretar bien los resultados, tenemos que explicarle primero lo que hicimos. Así que puede darse cuenta que es, bueno, hay un suministro normal, un suministro de emergencia, régimen de neutro TN, cálculos hechos según el reglamento español, con 400 voltios, tenemos 2 transformadores. Aquí en suministro de emergencia tenemos un grupo electrógeno, igual con los datos. Tenemos todo el detalle, las impedancias, las secciones de cables, corrientes de cortocircuito o de defecto, todo lo que puede necesitar el cliente o el organismo de control. Este informe lo podemos pasar al cliente o lo podemos imprimir, dejarlo en el cuadro por si acaso viene alguien a hacer un control. Con esto estamos tranquilos, podemos justificar todas las partes de la instalación. Tenemos la misma información, pero puesta de otra manera. Ficha de cálculo. Cada circuito podemos decir que si cumple con la norma, según los 4 criterios de este reglamento español. Verificamos la intensidad nominal, la caída de tensión, los contactos indirectos y las corrientes de cortocircuito. Y todos los resultados que vimos antes en la pequeña ventana a la derecha para resultados están en esta tabla.
bueno, el tipo de cable, alma, la longitud máxima protegida, lo que decía antes LMAX, la caída de tensión máxima autorizada, la caída de tensión de este circuito, la caída de tensión acumulada desde el suministro, los varios coeficientes de temperatura, proximidad, complementario, simétrico, la sección de cable, el equipo de protección, su calibre, bueno, etcétera. Toda esta información que tenemos para cada circuito. Aquí tenemos 3 circuitos por ficha, pero también podemos tener un circuito por ficha si queremos tener más detalles, pero serán más páginas. Tenemos unas varias fichas y vamos a llegar a las fichas de conformidad. De nuevo, la misma información. Según el reglamento español o cualquier normativa, son ecuaciones que tenemos que verificar. Por ejemplo, no hay que sobrepasar tal o tal valor. Así que ahora que tenemos los cálculos hechos, podemos poner en paralela los resultados calculados con los datos que están en la norma, que no hay que sobrepasar. Y podemos justificar cada cálculo. Todo lo que tenemos puesto, la sección de cable, corriente de cortocircuito, el calibre, todo esto lo podemos justificar con estas fichas. Igual tenemos aquí 4 circuitos por ficha, pero podríamos tener un circuito por ficha para tener más detalles. Llegamos a los unifilares de cuadro. Otra vez, misma información, pero otra manera de ponerla. Depende de la persona a quien vamos a pasar esta información. Tal vez prefiere tener una tabla solo con los cálculos. Tal vez suele ser útil tener la parte esquemática en paralela. Aquí tenemos la misma información. Circuito, el enlace, la protección y la esquemática con todos los detalles que añadimos. Aquí tenemos la información del cable, las referencias, el balance de potencias. Me olvidé también enseñarlo. El balance de potencias se hace automáticamente. El Caneco detecta cuando tenemos cargas monofásicas y hace automáticamente el balance de potencia. Deja la posibilidad de modificarlo a mano. Pero créanme, cuando tenemos 2000 circuitos con cargas monofásicas, mejor hacerlo con el software. El contacto auxiliar también aparece la información. Seguimos. Llegamos al balance de potencia. Tenemos la estructura del proyecto con el consumo de cada cuadro y los coeficientes también de cada cuadro, de simultaneidad, el COSFI, la intensidad autorizada disponible. Tenemos una nomenclatura de cables muy útil, casi listo para hacer el pedido. Podemos ver que para todo el proyecto necesitamos 64 metros de tal cable, 123 de tal cable, etc. Eso lo podemos pasar a nuestro proveedor o a nuestro cuadrista, nuestro instalador. Es listo para hacer el pedido o por lo menos para cotizar algo y poder hacer un presupuesto y ofertar. Eso lo podemos tener, bueno, podemos tener una sola tabla para todo el proyecto o también tener una tabla para cada cuadro eléctrico, secundario, principal, etc. Lo mismo con los equipos de protección, la referencia y la cantidad. Igual listo para hacer el pedido. Y bueno, luego las fichas de selectividad, que al cliente le gusta mucho tener esto. Puede ver que hicimos nuestro trabajo bien, y con eso podemos garantizarle una selectividad total cuando se puede, porque a veces no se puede según los parámetros técnicos que no manejamos nosotros. Así que las curvas, los datos calculados, la esquemática. Bueno, varias fichas de selectividad. Eso es una solución, entre otras, que se puede imprimir. Son más de 60 documentos que vimos que se pueden imprimir. Así que hay muchas cosas ya que hacer. Vimos muchas cosas. El cliente no siempre pide todo esto, pero por lo menos saben que pueden hacerlo. Así que es muy sencillo, muy rápido.
muy amigable. No sé lo que opinan de eso. Bueno, es más o menos lo que se puede hacer con un Kaneko BT. ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Qué les parece? ¿Muy bien? ¿Muy malo? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Bueno, en todos casos, si tienen preguntas muy técnicas, ya saben que las pueden hacer al departamento técnico, que están disponibles, escribiendo a technical en inglés, guión medio support, @alpi software.com, y ellos están disponibles para responder. Saúl me dice, el esquema unifilar normalmente se presenta en formato CAD. ¿Cómo se pasa? A ver, Germán Gómez que se va, una gran presentación, gracias. Bueno, mi placer, Germán. Si necesita información adicional, no dude en contactar conmigo y gracias por su atención. Saúl, a ver, tengo que abrir el AutoCAD. ¿Dónde está? Aquí está. Mientras tanto, José Manuel me pregunta la evaluación de potencia, ¿por qué lo da en amperios? Es que lo elige yo, es que elige por unidad por defecto el amperio, así que me lo da en amperios, pero si quiero en vatios, en kVA, lo que sea, es un parámetro del usuario, así que yo puedo elegir. Iván me dice se pueden editar las etiquetas para que aparezca el calibre de las protecciones en lugar de consumo. Claro, el calibre muy sencillo es uno de los datos que tenemos por defecto. Todo eso se puede configurar también. Si solo quiero el calibre en las etiquetas, puedo tenerlo. Si quiero el calibre, el tipo de cable, la sección de cable, puede elegir todos los campos que calculamos. Es decir, que si quiere ver la caída de tensión, la sección de cable, el IK3 Max, lo que sea, todo eso se puede poner en las etiquetas. A ver, es Saúl que me había pedido para un esquema unifilar? Creo que tengo un ejemplo. Abrir. Bueno, no se asusten, mi AutoCAD está en francés, pero funciona igual. Cada esquema unifilar se exporta en DXF. Así que en AutoCAD voy a buscar el DXF y por ejemplo tengo un esquema unifilar general aquí y podemos ver cómo sale el esquema unifilar. Era otro ejemplo, otra presentación, pero como ya tengo el ejemplo hecho, podemos ver que cada elemento del proyecto viene como un bloque de AutoCAD. Así que luego podemos desplazarlos, podemos añadir información, añadir símbolos, añadir texto, o quitarle texto para, bueno, no sé, quitarle algunas cosas. Luego es AutoCAD. Así que ya saben cómo manejar AutoCAD, pueden hacer lo mismo con estos esquemas. Pueden hacer lo que quieran. Saúl, entiendo que se precisa entonces también... No, para nada. Canico Implant es más para hacer el cálculo de bandejas, por ejemplo. Si queremos calcular el tamaño, las dimensiones de las bandejas, en este caso sí necesitamos Canico Implant. Pero Canico BT solo ya permite hacer la exportación a AutoCAD. Así que en este caso, si solo quiere exportar el esquema unifilar de esta manera, no necesita a Kaneko Implant. Solo Kaneko BT. ¿Otras preguntas? Vale, de nada, Saúl, mi placer. Bueno, espero que le ha gustado la presentación. Como comenté antes, voy a estar en la feria Matelec entre el 28 y 31 de octubre en Madrid, en la IFEMA, con un compañero mío del departamento técnico, así que ahí sí podrán hacernos las preguntas técnicas, estará él para ayudarme, para apoyarme. Vamos a presentar la nueva versión del Kaneko BT, que bueno, no tuvimos tiempo para ver hoy, porque ya son las 5:30, pero bueno, si alguien quiere información,
En la nueva versión será unas mejoras de ergonomía, de cálculos, unas nuevas funciones, la posibilidad de interfaz con Revit, con el BIM, algunas nuevas cosas, más flexibilidad, siempre mejoras, así que podrán verlas sin problemas. Si también están interesados en conocer Kaneko Implan, tener una pequeña demostración del Kaneko BIM o del Kaneko HT para la parte media de alta tensión, será un placer. Pueden contactar conmigo, tienen mis contactos aquí. Mándenme un correo, será un placer. Gracias a todo el mundo para su atención, para su tiempo y hasta pronto.